bienvenidos al podcast Ingeniario. Hoy vamos a empezar este proyecto con varias entrevistas que vamos a tener de personas que nos cuenten su profesión. Y hoy tenemos invitado a una persona que se dedica a impartir justicia en México. Una parte de su trabajo se trata de eso. Y él es Gabriel Alejandro Palomares Acosta y voy a leer su profesión porque es un poco complicada de recordar, que es magistrado de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Gabriel, bienvenido al podcast, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Al contrario, Jacqueline, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto tener el honor de acompañarte en el inicio de este proyecto y pues aquí estoy para servirte. Pues me gustaría que nos empezaras por explicar qué significa este título que acabamos de leer, magistrado del Círculo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En palabras simples, ¿nos podrías explicar? Bien, ese nombre tan largo que te cuesta trabajo leerlo, le representaría el mismo problema a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, tribunal colegiado. Se refiere a que se trata de un tribunal en el que los casos son resueltos por un cuerpo, en este caso, integrado por 3 personas. La colegiación se refiere a que no resuelve uno solo. En caso se resuelve entre 3. Por eso es tribunal colegiado. De circuito, eso se refiere al territorio en el que toca tomar estas decisiones. Y para el caso de Sonora es el Quinto Circuito y es todo el estado de Sonora, excepto San Luis Río Colorado, que está ya tan distante en el extremo norte del país y tan cercana a Baja California, que se decidió incluirlo en el circuito Baja California. Eso es lo que sucede. Y en cuanto a las materias, que es penal y administrativa, es porque el derecho ha evolucionado tanto y se ha vuelto tan complejo, y en el caso de Hermosillo el circuito ha crecido tanto, la complejidad de los casos es tanta que ha sido necesario especializarse. De unos años hacia acá ya se dividieron las materias y hay unos tribunales que son penal y administrativo, como donde yo trabajo, y otros que son civil y del trabajo o civil laboral. Y también hay tribunales colegiados de apelación que conocen otro tipo de asuntos, pero es por materias distintas, especializándonos como es necesario que se especialicen los médicos, ¿no? Cardiólogos, traumatólogos, pediatras, para enfocarse en determinadas materias y poder dar un mejor servicio. Así lo hacemos. Y en esencia, ¿qué se hace en un tribunal colegiado de circuito? Para quienes sepan de deportes, por ejemplo, sí. voy a usar el fútbol. Sí. En el fútbol recientemente con la tecnología se incluyó el VAR, que el VAR es esta revisión que hacen de las decisiones que toman los árbitros y ya basándose en distintas tomas de video, revisan si la decisión es correcta o no. Okay. Bueno, en un tribunal colegiado, un magistrado de circuito revisa la decisión que toma un juez de distrito frente a un caso determinado y tomas la decisión de si es correcta o no. Entonces, digamos, guarda ciertas semejanzas. ¿Y nos puedes contar cómo llegaste ahí? Un poquito de tu trayectoria. Sí, claro. Es una trayectoria larga ya. Empezó precisamente aquí en la ciudad de Hermosillo, hace ya 25 años casi. Empecé en un juzgado de distrito aquí y empecé desde el puesto más básico, que es oficial judicial, y al paso de los años, a través de estudios, a través de exámenes, fui pasando y cubriendo todos los cargos de lo que se conoce como carrera judicial, que es, empecé como oficial, después fui actuario, después fui secretario en un juzgado, secretario en un tribunal también, que los secretarios auxilian a quienes toman las decisiones. Y los actuarios llevan a cabo las notificaciones de lo que se decide. Después concursé, logré ser juez de distrito y después de varios años como juez de distrito, nuevamente concursé y llegué a ser magistrado de circuito.
Ok, ¿cuántos años tienes siendo magistrado? Como magistrado de circuito tengo ya cerca de 10 años, estoy próximo a cumplirlos y de ese tiempo ya estoy cercano a tener 8 años aquí en la ciudad de Hermosillo. Ok. ¿Siempre quisiste dedicarte a la justicia? Me gusta pensar que sí, me gusta creerle a mi mamá que me dice que desde que yo estaba en el kinder que decía que quería ser juez, Ajá, pero sinceramente yo no recuerdo ok. no recuerdo que desde tan niño tuviera esa idea tan clara, pero sí la tengo muy clara desde que estaba por terminar la preparatoria, cuando estaba en el camino de qué es lo que quiero ser, qué es lo que me gustaría aportar a la sociedad. Y entonces claramente el derecho se abrió para mí como la ruta para poder participar en una sociedad más justa. O sea, siempre he sabido que yo no podría cambiar las cosas, pero siempre quise ayudar en eso. Y pues en ese camino de buscar dónde podría marcar alguna diferencia, fue que llegué a las puertas del Poder Judicial Federal. Ok. Explícanos como si fuera una persona con cero conocimientos de justicia o con muy pocos, ¿a qué se dedica un magistrado en su día a día? Eh, Bien, un magistrado de circuito, como lo mencionaba hace un momento, en general, revisas las decisiones de otros jueces. Entonces, para poder cumplir con esta función, tienes todo un grupo de colaboradores que te auxilian en ese trabajo, porque frente a una decisión que se tomó por un juez, se presenta una persona que no está de acuerdo con lo que hubiera decidido ese juez. Entonces, esa persona va ante el tribunal y presenta su caso. Hasta ahora en México la presentación se sigue haciendo por escrito, no se hace oral como si se hace en los juicios propiamente dichos. Por ejemplo, en materia penal. No, aquí es por escrito, aunque a raíz de la pandemia de COVID se empezó a acelerar un poco el avance hacia la tecnología, entonces, si bien tiene que ser por escrito, ya lo puedes presentar a través de un portal de servicios en línea. Entonces ya se puede promover desde cualquier punto del país o desde cualquier punto con acceso a Internet, se puede presentar este escrito. Este llega al tribunal, es recibido en el tribunal y entonces lo que se hacen es analizan el caso, un primer análisis para ver si es por la materia, por ejemplo, si nos corresponde en el tribunal, si se hizo valer en tiempo, por ejemplo. Si no ven ningún motivo obvio para descartar el asunto es admitido. Y como mencioné también, un tribunal es colegiado, hay 3 magistrados, entonces el trabajo se divide de la forma más equitativa posible entre esos 3. Se le llama turnar los casos. Los casos son turnados a los magistrados. Antes de turnarlo, tienes que notificar para que las personas sepan que en determinado tribunal está el caso. Después les avisas que determinado magistrado va a ser el encargado de elaborar la propuesta de solución. ¿Y por qué propuesta de solución? Porque esa solución, la decisión, esa no se toma por un magistrado solo, esa se toma en una sesión pública, cuando ya los 3 magistrados han estudiado las propuestas que cada uno llevó para ese caso, y ahí, bien por unanimidad o por mayoría de votos, se toma la decisión correspondiente. Entonces, en el día a día, el magistrado distribuye su tiempo entre estudiar los casos que les corresponde a él elaborar la propuesta, estudiar las otras 2/3 partes de los casos en los que la propuesta la elaboró los otros compañeros magistrados, y desde luego un rasgo muy importante es atender a los usuarios, recibir a las personas, conversar con ellas en la medida de lo posible, porque estamos con los tiempos muy castigados. Una gran crítica es que la justicia en México es tardada y la verdad es que es una crítica fundada. Hay mucha demora. Una de las principales razones es que estamos muy rebasados. ¿Qué tan rebasados? A nivel internacional hay estudios que establecen que hace falta
que existan 50 juzgadores por cada 100,000 habitantes y en México únicamente tenemos un juzgador por cada 100,000 habitantes, 1.3. Entonces, de ese 1.3 deberíamos de tener 50. Deberíamos tener 50. Okay. Entonces, de ese tamaño es el desfase y en esa proporción es la tardanza. Ok, y bueno, hablando otra vez de números, ¿cuántos casos atiendes al año y cómo deciden cuáles atienden primero o así? Bien. En promedio, cada magistrado tiene que ver al menos 1,500 asuntos al año. ¿Por qué 1,500 asuntos? Porque si bien te hablé de una distribución de trabajo al interior, en el que tú propones una tercera parte de los asuntos y tus otros 2 compañeros se encargan de proponer las otras 2 terceras partes, al final la decisión del total de los casos nos corresponde por igual a los 3 magistrados. Entonces, el total de casos que se deciden por magistrado al año son de 1,500. Nuestros colaboradores, los colaboradores directos que son secretarios, normalmente tenemos 4 secretarios por cada uno de los magistrados. Ellos terminan viendo en promedio 150 asuntos al año porque ellos solo tienen que ver una cuarta parte de la tercera parte de los asuntos. Entonces, en numeralia, más o menos ese es el orden. ¿Por qué 1,500 y no más? Porque a nivel central el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido los parámetros de productividad que se requieren. Y los asuntos son muy complejos. La verdad es que algunos casos que podría catalogar como sencillos, quizá lo puedas estudiar en un día, pero hay otros casos que literalmente tienes que invertir meses para estudiarlo. ¿Cómo decidir qué asuntos atender primero? ¿Cómo priorizar si todos los asuntos son importantes y todos son urgentes? Bueno, la ley en rigor nos dice que tendríamos que atenderlos como en el orden numérico en que son recibidos. Okay. Procuramos seguirlo, pero no podemos atender eso mecánicamente porque hay muchos asuntos en los cuales las personas están privadas de la libertad, hay muchos asuntos que tienen que ver con la salud de las personas y está en juego, hay otros asuntos que tienen que ver con pensiones y la pensión es el único recurso, es el único fondo con el cual la persona subsiste, entonces la subsistencia de la persona está en juego. En esos casos, claro que tenemos que hacer distinciones y si esto lo sumamos a lo que ya te reconocí, que existe mucha demora, bueno, existe mucha demora, pero tenemos que distinguir. Y además, tenemos otros asuntos que son de naturaleza urgente y esos asuntos tenemos 48 horas para decidirlos. A la torre. ¿Y cómo le haces que en 48 horas resolver algo? Pues con mucho trabajo y la experiencia ayuda mucho y organizando el trabajo con los colaboradores y es que nunca estás viendo un solo asunto a la vez. La verdad es que estás trabajando en los asuntos que vas a ver la siguiente semana, los asuntos que vas a sesionar esa semana y encargándote de que los asuntos que fueron decididos la semana anterior queden debidamente integrados, porque te mencioné que las decisiones las tomamos en una sesión en vivo, una sesión pública que se transmite en vivo por YouTube y queda grabada, pero ahí tomas la decisión y después de eso nosotros se le llama engrose al asunto. Después de eso, la sentencia que se decidió en la sesión se tiene que plasmar en papel, escribir en papel. Ok, para que haya como... Sí, sí. En todos estos años que has trabajado en esto, ¿te ha tocado algún caso que te haya marcado y que hayas dicho de esta manera o el peso de tu trabajo? ¿Nos podías compartir alguno? Sí, me han tocado muchos casos, ha habido muchas decisiones a lo largo de los años muy difíciles y complejas, pero recuerdo especialmente uno, hace más de 20 años, yo en ese momento
estaba en el inicio de mi carrera judicial, todavía no era juez, incluso en ese momento. Okay. Sin embargo, a pesar del tiempo que transcurrió, incluso recuerdo el nombre de la persona. Y recuerdo los hechos con mucha claridad. Fue una decisión difícil porque al final era un tema de homicidio, pero era un homicidio por culpa. ¿Por qué un homicidio por culpa? Porque un oficial de un cuerpo policíaco mató a otro oficial de otro cuerpo policíaco diverso. Todo esto dentro de un operativo para tratar de liberar a una persona de un secuestro. Entonces coincidieron cuerpos policíacos federales y del estado, de un estado distinto de Sonora. Okay. Un error de comunicación ahí, unos y otros no sabían que estaban participando en el mismo lugar. Y entonces, para no hacer demasiado larga la historia, los hechos que conciernen aquí es que uno de ellos estaba en funciones de observación, el otro se acercó a donde estaba y sintió que lo habían descubierto, sacó su arma y como andaban vestidos de civil, todos, pues quien disparó pensó que le estaba disparando a un secuestrador. Okay. Y aún así intentó que su disparo no fuera mortal porque le dio en la pierna. De hecho, la defensa en ese caso argumentaba que había habido un error en el tiro, porque se dijo, pues es que el tiro nunca pretendió ser mortal, nada más pretendía inmovilizar a la persona, porque la persona también desenfundó su arma. Entonces, estas particularidades hicieron la decisión difícil porque había elementos de un lado y del otro. Finalmente fue una sentencia de condena porque se estableció que quien disparó era una persona con una muy alta capacitación en el manejo de armas de fuego y mucha experiencia en ese tipo de situaciones, pero fue una decisión muy, muy difícil, tanto así que no le he olvidado el paso de más de 20 años. O sea, después de mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has dudado de una decisión después de tomarla, como en este caso? Nunca. He pensado mucho en esas decisiones. He vuelto a leer las sentencias al paso del tiempo y siempre he llegado a la conclusión de que resolvería en el mismo sentido. Claro, pienso que las podría escribir mucho más claras, que quizás serían más cortas y que quizá podría traer otros complementos, pero la decisión como tal, la decisión estoy seguro en cada una de ellas, aun cuando jamás tendría la soberbia de pensar que nunca me haya yo equivocado en una decisión, pero la dificultad de estas decisiones es que los jueces, en el caso los magistrados, toman esas decisiones con casos en los que nunca están presentes en los hechos y entonces deciden con base en la versión que les dan las partes y son versiones encontradas. Y tú necesitas desentrañar de entre esas distintas versiones y con las pruebas que te llevan unos y otros, qué es lo que pudo haber sucedido. Por eso se habla que en las sentencias hay una verdad legal. La verdad legal se refiere a que esto es lo que quedó demostrado en el caso. Si eso es lo que verdaderamente sucedió o no, solo quienes estuvieron ahí en el lugar de los hechos, en el momento, podrían advertirlo. Y aún así, te cuentan las cosas diferentes porque cuando dos personas ven simplemente un accidente de tránsito, dos personas ven un accidente de tránsito y después platicas con ellas, no te dicen exactamente lo mismo, sino te narran desde su perspectiva qué es lo que vieron. Pero con base en eso es que se tiene que tomar la decisión y desde luego con base en lo que diga el derecho, ¿no? Oye, y por ejemplo, la tecnología ayuda a eso, o sea, ahora que tenemos celulares todos, todo el tiempo, ¿ayuda o perjudica? Yo considero que ayuda. Yo considero que es muy útil la tecnología. Ahora, vaya, hay un dicho muy viejo que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces,
que ahora puedan existir videos de las de los distintos sucesos, te da más elementos, mejores elementos para tomar la decisión. Te decía que decides sobre algo en lo que tú no estuviste presente. Sin embargo, si te pueden traer videos de cómo es que sucedió, audios, esos elementos tecnológicos dan muy buenos elementos para la decisión, y me atrevería a decir que mejores elementos que los que te daría lo que te cuente una persona, por muy bueno que sea el testimonio o la entrevista. Ajá, ok. Es muy común escuchar expresiones como que en México la justicia no llega o que es muy tardada, ya un poco hablamos de eso, ¿no? Pero ¿qué le dirías a las personas que dudan de la justicia en nuestro país? Yo a las personas que dudan de la justicia en México les diría que las entiendo. Ajá. Que las entiendo perfectamente. Como magistrado soy un integrante más de la sociedad, y además era un integrante de la sociedad que era muy feliz sin que las demás personas supieran quién era y qué hacía, porque nunca me ha gustado hacer ostentación del cargo, ¿no? Yo soy magistrado dentro de mi oficina y fuera de mi oficina soy Gabriel. Gabriel el padre de familia, o Gabriel el vecino, o simplemente soy como cualquier ciudadano, trato de serlo. Pero les diría que si bien entiendo su postura, el camino de la lucha por la justicia en México es una lucha constante, y no deberían desanimarse por por la lentitud que advertimos, porque el derecho siempre va atrás respecto del avance de las sociedades, y ahora, sobre todo con los avances tecnológicos, la verdad es que los cambios en las sociedades están sucediendo mucho más rápido. Con lo inmediato de las comunicaciones ahora, además, nos cambia mucho la percepción de los sucesos. Entonces, la justicia siempre va rezagada en ese sentido. Nos toca a todos hacer nuestro mejor esfuerzo desde la trinchera en la que estemos para irla mejorando, pero yo pienso que no debemos nunca bajar los brazos en esa lucha. Ok. ¿Qué cosas le dirías a un ciudadano promedio que no sabe nada del sistema judicial, que si la supiera le ayudaría a proteger sus derechos? Yo les diría que tenemos muchos derechos en México, especialmente, bueno, no es exclusivo de México, sucede en todos los países, que decisiones y actos de las autoridades afectan a las personas. Sin embargo, en México, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace pocos años, las personas pensaban que estaban indefensos y que nada se podía hacer y que solo quedaba resignarse frente a los abusos de las autoridades, o, si no abusos, las decisiones que terminaban afectándote. Y la verdad es que esto no es así. Nos toca luchar por esos derechos, y en México podemos hacerlo. Entonces, hay que irnos enterando, por ejemplo, de que se puede hacer el reclamo de responsabilidad patrimonial del Estado. Por ejemplo, si el Estado, por malas instalaciones, son la causa de un accidente de tráfico, por ejemplo, el Estado tendría que terminar respondiendo. Y esto es mucho más claro y ha cobrado algo de fuerza en México con las afectaciones a la salud. Muchas veces por una mala atención médica, por negligencia de ese tipo, personas han perdido la vida o han resultado seriamente afectadas en su salud, y se pensaba que nada se podía hacer, y la verdad es que se puede reclamar legalmente la responsabilidad patrimonial del Estado, y reclamarle también al Estado que cumpla con las obligaciones, por ejemplo, de tutelar la salud de las personas. Entonces, en ese tema específicamente me decías hace poco que
También porque estábamos hablando como de la duración de los casos, ¿no? O sea, como cuánto tiempo, si yo quiero resolver algo, me va a llevar 5 años, ¿no? Y si yo necesito que me atiendan urgentemente, hay ahí un mecanismo, ¿no? Para que, o sea, el juicio entra o la alegación, no sé cómo se llama. Sí, Pero la persona recibe la atención no inmediata, pero muy pronto. ¿Cómo funciona eso? sí. Déjame decirte Sí. dos cosas. Uno, cierto que la duración es demasiada en general, pero es muy importante aclarar que toda esta tardanza, por ejemplo, un juicio de principio a fin, y por fin hablo de la decisión de un magistrado de circuito, eh, pueden ser entre 3 hasta 5 años. Entonces, se reprocha esa tardanza, pero toda la tardanza se atribuye a quien toma la decisión final, y la verdad es que es todo un proceso en el que intervienen, por ejemplo, en la materia penal, primero los policías, luego el Ministerio Público, luego un juez, después magistrados del Estado y finalmente magistrados federales. Entonces, para cuando llega el caso con los magistrados federales, las personas ya están desesperadas, frustradas, hartas. Nosotros lo entendemos muy bien, tratamos de agilizarlo en lo posible, pero como es un asunto en el que han sucedido tantas cosas durante tanto tiempo, es tardado el estudio. Por más que lo quieras hacer muy rápido, lleva su tiempo. Entonces, eso no justifica la tardanza, pero la explica en alguna medida. Y frente a casos urgentes como el de la pregunta, me dices, bueno, entonces, si tanto tarda en estos asuntos, por ejemplo, de que tuviera la necesidad de una cirugía, pues ¿para qué voy al juicio? Sí, ¿Para qué voy a un amparo? ¿Me voy a morir? ¿No me va a alcanzar la vida para llegar? Bueno, el amparo tiene la bondad de que en ese tipo de casos te tienen que tomar una decisión sobre la suspensión, y la suspensión es un adelanto de la sentencia, porque la suspensión en este tipo de casos de derecho a la salud implicaría que desde unos días después de que presentaste el reclamo tendrían que ordenar que se te programe la cirugía y en su caso que se lleve a cabo la cirugía, con independencia de que la sentencia se termine dictando tiempo después. Aunque en el hospital en el que yo me vaya a atender no haya, o sea, el Estado, o sea, mexicano en este caso, me tiene que mandar a un lugar donde sí me tengan que atender. Sí, así tendría que ser. La responsabilidad del Estado, y el Estado, si no te lo puede dar, te lo tendría que subrogar. Entonces, aquí habría que distinguir, los hospitales particulares son negocios privados. Entonces, cuando yo hago esta afirmación, estoy hablando sobre todo de la obligación del Estado con todo el sector de salud público. Que claro, la salud pública también se complementa con la privada, pero es a través de cuando el Estado no te lo puede dar, te lo tiene que pagar. Tiene que pagar. Y ahorita que hablabas de, no regresar tantito a lo que estabas explicando ahorita de todo el proceso que tiene que seguir una persona para conseguir justicia o una sentencia, ¿no? En ese caso, digamos que tú dices, llegan ya cansados y todo, o sea, un cargo como el tuyo o un juez, o sea, que también, por cierto, te tocó pasar por ahí, requiere cierta inteligencia emocional, ¿no? También, o sea, no nada más es saber de leyes, o sea, también es saber dónde estás parado, o sea, cómo tienen algún protocolo o alguna, no sé, capacitación para saber tratar con las personas, o es algo que te lo da la experiencia. Las dos cosas. Definitivamente te hablaba la experiencia y nada lo sustituye, pero constantemente en el Poder Judicial Federal estamos en distintas capacitaciones, y muchas de ellas van orientadas precisamente frente a cómo lidiar con el estrés y frente a cómo lidiar con este tipo de situaciones y cómo poder dar un mejor servicio, una mejor atención a las personas. Pero más allá de las capacitaciones que recibes, la verdad es que necesitas tener la convicción de que eres un servidor público. Entonces estás ahí para servir a las personas. Se dice fácil, pero no todo mundo trae eso. Y además un cargo así puede generar mucha soberbia también, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Y necesitas
aprender a atender a las personas y escuchar a las personas. Necesitas saber administrar el tiempo porque como hay tanta carga de trabajo, no puedes dejar todo para volcarte solo atendiendo, por ejemplo, una sola persona. Ese caso, todos son igualmente importantes, pero para las personas que van, los usuarios, cada caso es el más importante porque es su vida. Entonces tú tienes que tener, por una parte, esa sensibilidad de saberla escuchar, de que se sienta atendida, pero por otra, el suficiente tacto de poderle explicar cómo es que va avanzando su asunto y qué es lo que sí se puede hacer y qué no en cuanto a los tiempos, por ejemplo, para tomar la decisión. Pero otro aspecto que tampoco se toma en cuenta y que es una dificultad muy grande que tienen los jueces y después los magistrados y que esa solo se aprende ahí. Bueno, también hay capacitaciones. Me refiero al tema de administración de los recursos humanos. Sí. Las plantillas son plantillas grandes, alrededor de 40 personas en promedio. Entonces, que están a tu cargo. Sí, y tú tienes que encontrar la manera de que esas personas que pasan mucho tiempo trabajando juntas con casos que son altamente generadores de estrés, porque son casos trágicos, muchos de ellos, muy sensibles en general. Entonces, pues todos necesitamos en alguna medida hasta apoyo psicológico al paso del tiempo. Hay asuntos que son que resultan hasta traumatizantes, sobre todo nosotros que conocemos de materia penal y esto. Entonces, pues no somos psicólogos, pero necesitas estar atendiendo constantemente a tu personal para lograr que concilien esos aspectos y que podamos seguir sacando el trabajo lo mejor que podamos. Y la verdad es que la administración de los recursos humanos, eso es lo que plantea retos muy importantes. Y que sin duda también yo creo que te da cierta empatía haber pasado por ahí, porque ya sabes de qué son, porque también podría en recursos humanos prestarse que luego te dijeran, no, eso no se puede hacer, y tú decir como, yo ya fui juez, o yo ya fui actuario, ¿qué otras cosas dijiste? Los otros sí, actuario, secretario, en juzgado, secretario, en colegiado. Ajá. Sí, cuando tú recorriste todos esos cargos, por una parte te da una mayor sensibilidad, te es más fácil ser empático con estas personas, y por otra es más difícil que te engañen. Ajá. Es decir, para bien o para mal, tú estuviste en la posición en la que ellos están, entonces las problemáticas que te plantean no te son ajenas, y por otro lado, si no son del todo reales, pues tampoco es tan fácil que te dejen envolver con algo como eso. Ajá. Muy bien, vamos a pasarnos un poquito más a tú como persona. Me decías ahorita que fuera a los tribunales, que eres Gabriel Palomares. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta, soy muy de casa. Okay. Quizá y eso sea consecuencia de toda una vida en la carrera judicial. Después de 25 años, la verdad es que, bueno, por un lado, trabajas tantas horas porque las jornadas son de 12 a 16 horas diarias, pero además cuando tú eres el titular, como juez o como magistrado titular me refiero, cuando tú eres el responsable de las decisiones que se tomen, de todas, entonces realmente tu trabajo nunca termina, porque se termina tu horario en la oficina, pero llegas a casa y a veces estás un poquito como ausente y la familia lo reprocha, lo resiente. Cuando estoy en casa trato de ser un padre y un esposo presente. Fallo muchas veces en ese camino, pero en general no soy muy vago. Yo en mi tiempo libre paso tiempo en casa y tengo como mis ciclos. A veces, a pesar de que leo todo el día en el trabajo, me gusta leer para relajarme. Ajá. Entonces, a veces tengo un libro, 2 libros como proyecto en casa, llego y los tomo. Y a veces, como nos sucede a todos, me pongo y maratoneo con alguna serie que me hayan recomendado o algo así, algún fin de semana que tenga un poco más de tiempo. Otras ocasiones me siguen gustando los videojuegos y eso me permite un poco compartir tiempo con mis hijos. Y en general,
Salimos en familia, pero sobre todo para complacer a mi esposa porque me Es la que le critica, gusta ajá, mucho. que si por mí fuera yo podría estar encerrado en la casa todo el Ok. tiempo. Ok. Y a mí también me gusta mucho leer y ver series. ¿Qué géneros te gustan? Eh, Curiosamente me gustan los documentales, desde luego, para tener un poco de cultura general, me gusta Ujú. saber un poco de todo. Me gusta mucho, tanto en series como en lectura, los géneros de tipo histórico Mm, y sobre todo si es historia novelada, porque te sí. deja algo de aprendizaje, pero es un poco más entretenido. Y también me gusta la ciencia ficción. Eh, pero la ciencia ficción no tanto de fantasía, sino la que tiene fundamentos Ah, ok, sí. reales, porque te cuentan una historia que es eh, producto de la imaginación del autor, pero en el camino aprendes algunas cositas sobre las tecnologías, bien las que están ya en este momento o las que están por venir. Entonces, Ujú. eso me parece muy interesante. Ok. ¿Tienes alguna favorita? ¿Alguna serie, algún libro favorito que digas? Eh, Me gustan mucho las series en libros, historias. Me gusta mucho el autor Santiago Posteguillo, porque Ujú. él tiene varias trilogías, suele manejar trilogías sobre historia romana. Entonces, él tiene varias obras. Recientemente he leído mucho de él. Y ya un poco más de literatura general, me gusta mucho Saramago, desde luego. Prefiero el ensayo sobre la ceguera, que lo he leído más de una vez. Ok. Y principalmente esos son los Si no hubieras sido magistrado, ¿qué te gustaría hacer? profesor. Ah, sí. Definitivamente. Definitivamente me gusta mucho la docencia. De hecho, en estos 25 años que te hablo de trabajo, me he mantenido todo el tiempo trabajando, Ujú. estudiando y compartiendo mis conocimientos de la forma que he podido. Suelo dar conferencias, suelo dar clases de posgrado, sobre todo como profesor invitado, porque la verdad es que como no tengo tiempo para Ujú. tomar la responsabilidad de una materia y también en mucha capacitación hacia los profesionistas que están empezando en el Poder Judicial Federal. Yo soy maestro constante en la Escuela Federal de Capacitación. Ok, hay como un sistema ahí donde tú te puedes inscribir, ¿es voluntario o cómo funciona? Sí, hay algunos cursos que están diseñados para quienes ya están en determinado cargo dentro del Poder Judicial y otros para los ya titulados de la licenciatura en Derecho que no están en el Poder Judicial, pero que están interesados o bien en prepararse o bien en ingresar al Poder Judicial. Pero son grupos muy reducidos, entonces la oferta no es tan grande, Ujú. eh, pero son cursos de muy alta calidad. Ok. Para cerrar, si tuvieras la oportunidad de que todo México escuchara un mensaje, ¿qué te gustaría decirles? A mí me gustaría decirles que la libertad, eh, la dignidad de las personas y la igualdad son los aspectos más valiosos de una sociedad. Y entonces, por eso no podemos renunciar a buscar la justicia y a luchar por ella. Ujú. Con los defectos que pueda tener, siempre tenemos que estar luchando por tener un mejor acceso a la justicia. Ok, muy bien. Vamos a compartir tus redes sociales, que es Gabriel Alejandro Palomares Acosta, en Instagram, en Facebook. En Instagram, en Facebook, acabo de abrir TikTok hace poco, pero con mi nombre encuentran las redes. Ok, para que puedan, pues van a ver fragmentitos de esta entrevista también ahí en tus redes, pero también para que puedan informarse de otras cosas acerca de la justicia y de lo que haces día a día. Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por ser nuestro primer invitado. Oh, muchas gracias a ti, Jacqueline. Nos vemos. Gracias. Gracias.